Buenas noches al fiscal Camporini, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por Bien, invitarme. son muchos temas que tenemos para hablar. Es más, lo hemos requerido y sé que está siempre atareado. La actividad, su trabajo, su fiscalía ha hecho mucho por el tema de estos temas que estamos planteando, ¿no? La sociedad rosarina, pero también la provincial, tiene a la cabeza el tema de los narcotráficos, de la inseguridad y también de la corrupción. Vamos a mostrar un cuadrito que la semana pasada pusimos, que tiene que ver con los rosarinos puntualmente. Yo después agregué la corrupción porque es un tema, pero fíjese, 30 y pico habla de inseguridad y después, casi cerca, el tema del narcotráfico. El tema del transporte urbano queda relegado allá abajo con los temas, digamos, que son necesidades como la salud pública, pero el tema de la inseguridad y el narcotráfico son los ejes fundamentales, fiscal, que la sociedad hoy quiere algún tipo de respuesta. Y hoy, desde su ministerio, la Fiscalía, ¿se puede hacer algo? ¿Se está dando respuesta? ¿Se cuenta con el apoyo del Estado para poder avanzar en el esclarecimiento de tantos hechos que hoy por hoy los tiramos por la mesa y que a veces uno dice, ¿y qué está haciendo la justicia? Yo creo que el tema de la inseguridad, como lo vinculado con el narcotráfico, como usted decía, son los temas candentes. ¿Por qué? Por la violencia que este tipo de hechos genera. Y cuando hay violencia, justamente se crea la inseguridad de las personas. Se está trabajando y se ha trabajado mucho. Acá yo siempre digo que hay un antes y un después de la causa de los monos. ¿Por qué? Porque concretamente cuando se produce el homicidio el 26 de mayo del año pasado de uno de los integrantes de la familia Cantero, concretamente el apodado El Pájaro Cantero, comienza una ola de respuesta por parte de esta organización produciendo homicidios que son los que hacen que ante la investigación que venía llevando el doctor Viena se empiecen a realizar allanamientos con los resultados que son de público conocimiento, que han terminado con 36 personas que están procesadas como integrantes de la asociación ilícita, otros por ser partícipes en homicidios, por encubrimiento, donde 13 de esas personas que están procesadas son miembros de fuerzas de seguridad, concretamente 10 son de la policía de la provincia de Santa Fe, 2 de la Policía Federal y 1 de la Gendarmería. Y a su vez, fíjese, cuando nosotros empezamos con eso a trabajar, en los primeros momentos hubo algunos cortocircuitos con la justicia federal, porque sin lugar a ninguna duda se ha tenido siempre en claro que al no haber adherido la provincia de Santa Fe a la ley que le permitiría investigar hechos vinculados con el narcotráfico, nuestra actuación no podía ir sobre ese aspecto. Con lo cual, cada vez que en esta organización que se estaba trabajando aparecía algo vinculado con eso, se le daba intervención. ¿Por qué decía yo lo del cortocircuito? Porque en un primer momento la gente de la Fiscalía Federal consideraba que nosotros estábamos provincializando cuestiones que eran netamente federales. Pero fíjese cómo después el tiempo, amén de que los jueces federales de la ciudad de Rosario rechazaron los dos planteos de nulidades de allanamiento, que reconozco que todavía no hay resolución definitiva, porque si bien la Cámara confirmó los pronunciamientos de esos jueces, todavía casación, que es una tercera instancia que tiene la justicia federal, que no tenemos nosotros, no se ha expedido, pero pienso que como van las cosas va a confirmar lo anterior, pero esto es lo que le quería decir. Fíjense cómo cuando empezó a salir a la luz que esto era un tema que excedía a la justicia provincial, que excedía a la justicia federal, que excedía al marco de la ciudad de Rosario, y se produjo algo que marcó también un hito, que fue que en reuniones del gobierno provincial con el gobierno nacional se acordó la presencia de fuerzas federales en la ciudad de Rosario, que hasta el día de hoy, en un número aproximado a 2.000, entre Gendarmería y Prefectura, siguen patrullando y haciendo operativo en la ciudad de Rosario. Por eso creo que se ha hecho, se puede seguir haciendo sin lugar a ninguna duda. Fíjese que se ha avanzado con relación al homicidio de Canteros, que fue el detonante. Se ha procesado a 3 personas, entre ellas el Pollo Bassi. Que ese fue el autor intelectual, digamos. Claro, con relación al hecho que se produjo el día lunes,
que fue la muerte de Demar, el dueño de la confitería, en cuya puerta o al costado se lo asesina al pájaro Cantero. Está procesado justamente el Guille Cantero, que es un hermano del que fue asesinado, con otras 2 personas, con el homicidio de César. O sea, se ha ido avanzando, sin lugar a ninguna duda. Acá hay que ser claro y ser honesto. Eso marcó un rumbo. Indudablemente que ese rumbo que está marcado hay que continuarlo desde distintos puntos de vista y trabajando distintos aspectos. Una de las cosas que yo le comentaba hace un ratito es trabajar, por ejemplo, el tema de las armas. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que, digamos, cuando hay violencia produce el resultado? El uso de un arma. Fíjese que en el año pasado en Rosario hubo 256 homicidios. De esos 256 homicidios, más del 80% fueron cometidos con armas de fuego. Quiere decir que hay toda una organización de comercialización ilegal de armas, de municiones. Nosotros hemos tenido, sé que hay proyectos y hay actuación de los diputados provinciales vinculados con eso. Nosotros hemos tenido reunión con los concejales que vinieron a vernos, algunos sobre estos temas, y nosotros dijimos, acá, si no hay un control estricto de cómo se venden las municiones, cómo se venden las armas, ¿en qué sentido? Una persona se inscribe como legítimo usuario y tiene derecho a adquirir municiones, porque lógico, si yo estoy autorizado a tener un arma, tengo que tener derecho a tener municiones para poder hacer práctica o lo que sea con el arma. Pero ¿qué ocurre? ¿Quién controla el uso de esas municiones? O sea, yo compro municiones. ¿Quién me exige que yo para volver a comprar acredite que las utilicé tirando en el tiro suizo, en el tiro federal, en un polígono, donde sea? Nadie. Con lo cual hay todo un mercado ilícito de armas, armas robadas en las fuerzas de seguridad, que no sabemos si realmente han sido robadas o entregadas, porque hubo casos que salieron a la luz, donde hubo policías cuando se empezó a hacer investigaciones, que en un mismo año tenían denunciadas 3 sustracciones de armas de pistolas 9 milímetros. Es decir, hay mucho para hacer, pero bueno, hay que trabajar sobre eso. Ahora, ustedes como en la Fiscalía, para investigar, es decir, todo esto que estuvo descubriendo, a ver quién mató a los canteros, digamos, este tema, ¿ustedes cuentan con recursos suficientes o tienen que hacerlo, digamos, con las pocas herramientas que tienen, que por ahí una vez algunas policías más especializadas que tienen recursos, que pueden mandar a hacer algún estudio, trabajo de investigación, poner equipamiento para poder, digamos, conocer algunos resultados que por ahí habitualmente no se lo consigue de otra forma? Muy bueno eso, porque aparte acá hay que marcar algo para que la gente que escuche este programa tenga claro. Acá hay una justicia de investigación penal que actuó, digamos, directamente hasta el 10 de febrero de este año. A partir del 10 de febrero de este año, concretamente a las 0 horas, empezó a funcionar el nuevo sistema de enjuiciamiento penal, que es un sistema de tipo acusatorio y adversarial, donde desapareció la figura del juez de instrucción, desapareció la figura del juez correccional y los fiscales se ponen directamente al frente de todo lo que es la tarea de llevar adelante las causas penales. Es decir, con la investigación a cargo de policía, por supuesto, pero bajo el control y dirección directo de los fiscales, y se llama adversarial porque a los planteos de los fiscales se van a oponer o pueden oponerse los defensores de las personas que aparezcan sospechadas. Con un tercero total y absolutamente imparcial, que es el juez. Es decir, el juez queda desprovisto de toda posibilidad de investigación. Se limita a evaluar los planteos de las partes y tomar resoluciones. ¿Por qué hago esto? Porque hasta el 10 de febrero había ciertos sectores de la policía, que eran la agrupación de unidades especiales, con todo lo que tenía, que era la división judiciales, con homicidio, lo que sea, que eran los que estaban trabajando con los fiscales y jueces de instrucción en las investigaciones. A partir del 10 de febrero que empezó el nuevo sistema, se ha creado lo que se llama la Policía de Investigación Judicial, que todavía no está en pleno funcionamiento, porque están nombradas las cabezas, se le ha puesto gente, pero que todavía sigue tomando para sus trabajos gente que conforma, por ejemplo en Rosario, la Unidad Regional 2. Sin lugar a ninguna duda, y dando una respuesta y cerrando lo que usted me plantea, hay que trabajar mucho sobre ese tema. O sea, es un tema que se ha puesto en funcionamiento el sistema.
no se ha puesto, desgraciadamente, con toda la gente que se pretendía. Fíjese que el sistema tenía previsto para Rosario 72 fiscales y hay 40, tenía un número importante de empleados y no se llega ni al 20% de esos empleados, pero sí hay que admitir que hay una muy buena predisposición de todos los fiscales que han sido designados en este nuevo sistema. Como dijo uno los otros días que estábamos charlando, ya no es un trabajo full time, sino full life. O sea, están trabajando a full porque tienen turnos de 48 horas, toda una serie de cosas. Pero bueno, yo creo que ha sido un cambio importante. Hay que tener un poco de paciencia y esperar que realmente estén los medios económicos para poder poner en funcionamiento totalmente la dotación del Ministerio Público y poner en funcionamiento la dotación completa de la policía, que desgraciadamente se ha demorado mucho. Ahora, ¿y las causas viejas? ¿Qué va a pasar con las causas viejas? Bueno, muy buena pregunta también. ¿Por qué? Porque justamente todo el mundo dice, bueno, ahora está lo nuevo. El procurador... Usted sabe que el nuevo sistema creó una nueva cabeza de los fiscales que se llama el fiscal general, que está a cargo del doctor Julio de la Sábal. Los que venimos del viejo sistema seguimos teniendo otra cabeza, que es el procurador general ante la Corte, que concretamente es el doctor Jorge Barraguirre. El doctor Jorge Barraguirre concretamente nos ha fijado pautas muy claras. Hay 5 aspectos que quiere que el sistema conclusional de causa no descuide, los priorice y obtener los mejores resultados. ¿Cuáles son los 5 temas? Uno, justamente el que se vincula con los homicidios. O sea, desgraciadamente, por ejemplo, diciembre del año pasado, que fue un mes de muchos hechos de homicidio, tuvo un récord de no esclarecimiento de ilícitos, de homicidio. O sea, de los hechos que se cometieron, solo el 10% tuvo esclarecimiento. Quiere decir que hubo un 90% de impunidad. Eso se está priorizando. Concretamente, la directiva que se ha dado es que los fiscales, cada uno de los fiscales de Cámara de Rosario, que somos 3, le hemos dado instrucción a los fiscales de primera instancia que de los que fueron los turnos nuestros, cada uno tiene que tomar entre 2 o 3 de los homicidios que no están esclarecidos y priorizar esos conformando equipos de trabajo con la policía. Lo cual nos daría que prácticamente el 80% de los ilícitos que están todavía sin esclarecer se pongan en inmediato funcionamiento. Tema homicidios. El segundo tema de gran preocupación de la Procuración y que se vincula con esto es el vinculado con el enriquecimiento ilícito del personal policial. Concretamente, hay una cantidad de investigaciones que se han puesto, se han dado... ¿En la treintena, más o menos, 30 más o menos debe estar? Mire, yo creo que son un poco más. ¿Más? Un poco más. Pero los conocidos, más o menos, yo estuve sacando algunos datos. Son un poquito más, no son mucho más acá en Rosario, no son mucho más, pero están más o menos en eso. Realmente ha habido una respuesta de parte del doctor Del Vecchio muy importante, realmente ha encauzado eso de una manera más que interesante. La gente de asuntos internos ha empezado a hacer los requerimientos, es decir, se ha puesto también en funcionamiento y prueba de ello es que ya se están empezando a remitir a la justicia algunas de esas investigaciones que a nivel policial han arrojado un incremento patrimonial no justificado bastante importante. Para que usted se dé una idea, ellos para considerar que el enriquecimiento patrimonial no encuentra justificación adecuada, tiene que superar el 60% entre lo que le da los ingresos que fueron teniendo durante su carrera policial con lo que ha sido los bienes que han ido adquiriendo. O sea, se toman valores históricos, se actualizan los valores históricos, tanto de sueldo como de ingreso, y si eso supera el 60%, ellos entienden que hay un enriquecimiento patrimonial injustificado que amerita la intervención judicial. El tercer tema que preocupa al procurador se vincula con algo que ya hablamos, que es el tema de armas. Se está trabajando a full, tratando de ver cómo se puede localizar los lugares donde se centraliza la comercialización de esas armas ilegales. El cuarto tema se vincula con todo lo que es la violencia en los espectáculos deportivos. O barra brava, digamos. O barra brava. Sí. Y el quinto tema es el de los delitos conexos con la trata de personas. Todo eso es lo que se está priorizando a nivel del Ministerio Público conclusional de causa. Bueno, por lógica, vamos a ver. Acá la gente está mandando ya mensajes y nosotros ciudadanos nos sentimos cada vez más olvidados. Parece que las leyes solo benefician a los delincuentes, porque la verdad siempre encuentran un atajo para poder zafar o mermar pruebas o salir con condicional o por ahí
achicar penas para después estar delinquiendo. La sociedad está cansada también de ver que los delincuentes entran por una puerta y salen por otra. Yo creo que el problema pasa fundamentalmente porque todo sistema, fíjese, en Estados Unidos, que es un país del primer mundo, que tiene recursos importantísimos para todo lo que es el aspecto judicial, para que el sistema judicial penal funcione adecuadamente, de cada 100 hechos delictivos que se producen, a lo que nosotros vemos en las películas que nos llama la atención, ese juicio donde el fiscal, la defensa, el jurado, de cada 100 hechos a ese juicio no pueden llegar más de 5. O sea, el 5%. Ahora usted me pregunta, ¿no hacen nada en el otro 95%? No, ellos lo que tienen un muy buen sistema alternativo de solución de conflictos. Por ejemplo, todo lo que tiene connotación exclusivamente económica, donde no ha habido daño físico en las personas, donde no ha habido lesiones, ¿no es cierto?, amenazas o ese tipo de cosas, se busca el arreglo económico. Se busca priorizar lo que se llama los juicios abreviados, se aplica mucho lo que se llaman los principios de oportunidad, es decir, cuando, por ejemplo, lo que se denomina la suspensión del juicio a prueba, la persona que es primaria, el cumplir tareas para el Estado. Lo que pasa es que ¿por qué le funciona a ellos y bastante bien? Porque tienen los controles adecuados. O sea, si uno no tiene los controles, si yo mañana cometo un ilícito y me dan la oportunidad y me dicen, mire, por ser su primer delito y no ser tan grave, le damos la oportunidad de que si usted va y durante 1 año, 2 años, va al hospital de niños a leerle cuentitos, lo que sea, le vamos a perdonar por esta vez el delito, ¿qué pasa? ¿Quién me controla? Si no hay control, no se cumple. Entonces eso genera la idea de impunidad. Por supuesto, ¿y ellos qué priorizan? Lo que estamos tratando, los delitos graves. Los delitos graves no hay ni olvido ni perdón. Esos se siguen y se sancionan con el máximo rigor. Bueno, hay un mensaje también mucho de apoyo a usted, que realmente le reconocen su trabajo. Bueno, hay cosas personales. Yo le pido, porque presentan cosas personales que tienen que ver con denuncias puntuales, eso nosotros después vamos a hacerlo en privado, pero me gusta que participen con los temas que se está debatiendo, porque esto del tema de la seguridad es un tema que a todos nos preocupa y sobre todo hay posibilidad de que algún día la cárcel realmente sea un lugar para reinsertar al individuo en la sociedad y no una universidad de delincuentes, porque lo que hacen es terminar de diplomarse en una jerarquía superior por lo que aprenden con lo que están en la cárcel. Hay que cambiar muchísimo para eso, porque desgraciadamente lo que usted dice es muy exacto. Desgraciadamente la cárcel no cumple la función que tiene que cumplir. En países del primer mundo, yo le doy un caso concreto que lo he visto, Alemania. Alemania tiene un sistema que es el siguiente, ellos tienen empresas que son del Estado. Toda empresa donde el Estado tiene participación tiene la obligación que entre el 2 y el 3% de su personal tiene que provenir del servicio penitenciario, o sea, del sistema carcelario. ¿En qué sentido? Una persona se le da la oportunidad de empezar a trabajar. Cuando está en posibilidad de conseguir la libertad, ¿qué se hace? Se pide un informe. Si esa persona, el informe es total y absolutamente positivo, se le da la libertad. Si el informe es negativo, se le da una oportunidad interna. ¿Qué significa? Se le da la oportunidad de ir a otro tipo de empresa del Estado. Si no cumple, pueden en algunos casos mantenerle la detención por tiempo indeterminado por no haber alcanzado los objetivos. Entonces, hay la posibilidad. ¿Por qué? Porque justamente le dan chance de que la persona se capacite, que tenga un trabajo y que salga con un trabajo. Si acá lo único que hacemos es hacinarlos, porque se los hacina, no se le da el respeto como persona en el buen sentido, porque nadie está hablando de que se lo pongan un 5 estrellas, pero sí un trato que sea igualitario a de cualquier persona, o sea, un lugar digno donde esté detenido, sin lugar a ninguna duda que lo único que hacemos es lo que usted dijo, es seguir formándolos y perfeccionándolos. Ahora, a mí me queda la sensación de que hoy por hoy al Estado le cuesta muy caro un tipo en la cárcel, mucha plata, carísimo. Es una utopía pensar que algún día ellos con ese trabajo que pueda, digamos, o ya sea puntualmente dentro de las cárceles o a través de una empresa del Estado, se autofinancie su estadía en la cárcel. Eso es una utopía, es una cosa que a mí se me ocurre de loco nomás. Mire, hay distintas formas, por ejemplo, hay lugares donde se ha hecho, acá hubo una vez un proyecto de lo que se hacía de privatizar las cárceles, pero ojo, en Estados Unidos no dio resultado. ¿Sabe por qué? Porque justamente producía corrupción. ¿En qué sentido?
se corrompía a los jueces. O sea, los estados donde se privatizaba, o sea, si usted toma la cárcel como un hotel, ¿cuál es su negocio? Tener la cárcel llena. Claro. Entonces, ¿qué se hacía? Se comprobó en Estados Unidos que se corrompía a los jueces y entonces en los estados donde las cárceles eran privadas, en vez de aplicar 5 años, se aplicaban 8. Y en vez de aplicar 8, se aplicaban 12. ¿Por qué? Porque lo que había que tener era el cupo cubierto. Con lo cual, por eso hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. A Alemania le funciona bastante, más que bien, yo le diría, el tema de tenerlos dentro de las empresas del Estado. La última. ¿Qué pasó con la amenaza de matarlo, de la muerte? ¿Qué quedó eso? ¿Fue un blef? ¿Es real? ¿Se comprobó? ¿Cómo terminó? No, que las grabaciones son reales, que las personas que había sido, sobre todo una que había sido aparentemente contratada para llevar adelante los homicidios, existe, fue buscada. Ahora, bueno, se tomaron en su momento los recaudos. Es un tema muy espinoso, muy delicado, sería parte para hablar largo. Por eso digo, no, diría, aparte, ¿y usted tiene miedo o no? Bueno, miren, uno, ¿para qué vamos a mentir? Siempre escozor se le produce y aparte vamos a ser también muy claros. Es decir, yo no me jacto de ser un tipo que no tengo temor, ni mucho menos. He pasado, yo siendo mucho más joven, fui secretario de la Cámara Federal en los delitos de lesa humanidad en el año 1985-86. Yo llegué hasta punto final. O sea, en ese momento cuando se metió preso al personal de la policía que era del Servicio de Informaciones, y las Fuerzas Armadas tenían una fuerza que no la tienen hoy, las amenazas eran permanentes. Por supuesto, el escozor se siente, pero bueno, esta forma parte, yo creo que el mayor temor que a uno se le genera es con todo el entorno. La familia. Lógico. Porque la familia, temor, ¿cómo se lleva eso? Bueno, uno es hablar, tomar precauciones y toda una serie de cosas. Pero bueno, si uno elige esto, nadie lo obliga. Y si uno no se siente capacitado, siempre tiene la posibilidad de dar un pasito al costado sin necesidad tampoco de ser un héroe, ni mucho menos, ¿no? No, y aparte, a ver, yo varias veces aquí en este programa, es difícil a veces pararse ante una propuesta por ahí de los narcos que tienen alguna causa con dinero, que manejan mucha plata. Decía, es muy difícil hacer frente a una bala de $1 millón, decía un hombre de Estados Unidos cuando se lo acusaba de corrupción, ¿no? Es decir, a veces la tentación y mantenerse firme con los paupérrimos sueldos que a veces se pagan en la justicia como funcionario del Estado, ¿no? No, yo en eso te voy a aclarar, yo no la voy a venir a llorar, nosotros los sueldos nuestros no son malos, tampoco no tiramos manteca al techo, pero el que venga a decir que ganamos mal, miente. O sea, es una remuneración que dentro de lo que es en el Estado es buena remuneración. Pero al margen de eso, yo creo que el problema pasa por otro lado, el problema pasa de justamente el poder corruptor que tiene todo este tipo de organizaciones, porque usted lo dijo clarísimo, los montos que manejan, lo que manejan con un solo kiosquito de drogas, yo le puedo asegurar que pueden corromper sobre todo justamente en las fuerzas de seguridad que no tienen tal vez las remuneraciones que tendrían que tener, porque fíjese, si tenemos un segundo yo le cuento, la DEA en Estados Unidos paga sueldos que superan a los de los funcionarios judiciales, con lo cual usted dice, ¿no tienen corrupción? Sí tienen, pero es mínima. Tiene una corrupción bajísima. Y aparte, como los sueldos son buenos, todos tienen un buen vivir. Pero como todos somos humanos, los que aceptan ese tipo de corrupción, que tiene que ser muy alta, cambian inmediatamente su forma de vida. Y ahí son detectados inmediatamente. Bueno, por eso que yo siempre, a ver, también, cuando hablamos de la policía, también, ahí estamos en los sueldos, el Estado tendría que empezar a pagarle bien y hacer un poco lo que hizo Giuliano en Estados Unidos cuando dijo tolerancia cero. Es decir, va a ganar buen sueldo, $4.000, que en ese momento era mucha plata, pero el que comete un delito se lo exonera y no tiene derecho a la jubilación. Claro. Entonces, ponerle algún tipo de decir, bueno, no, yo no puedo arriesgar mi futuro por una plata que es de hoy, pero mi familia después va a tener un buen porvenir. Lo que pasa es que los sueldos de hoy, de $8.000, un policía que la mitad lo tiene embargado, es muy fácil, muy vulnerable. Por eso hay que empezar a cambiar todo y dejar de nombrar tanta gente por ahí en estructuras únicamente de la política y empezar a pensar en hacer un sueldo que realmente, con una jubilación digna, lo tenga atrapado de decir, bueno, tengo que pensar en el futuro mío también, más allá de que por ahí hoy sea tentador esta valijita, ¿no? Usted lo dijo muy claro y no interrumpo más. Usted sabe que lo dijo perfecto. La tolerancia cero de Giuliano no empezó con la tolerancia cero en el delito de la calle, empezó con la tolerancia cero en la policía, claro, el delito interno. Tal cual. Porque muchas veces se confunde. Seguro, es así. Eso fue tal cual como usted lo dijo. Gracias por haber venido.